Buenas noches. En esta tarde-noche lluviosa aquí en la Ciudad de México vamos a entrar con la sección de letras y música, y a través de ella vamos a tratar de conectar a dos personajes y a una obra. Los dos personajes son Friedrich Nietzsche, el pensador alemán del siglo XIX, y Richard Strauss, músico también alemán, también del siglo XIX y parte del XX. Y la obra que los conecta es la obra llamada Así hablaba Zaratustra, que escribió Friedrich Nietzsche y que luego musicalizó Richard Strauss. Vamos a escuchar un fragmentito de un poquito más de un minuto y muchos de ustedes creo que la van a ubicar. Bueno, pues ahí quedó esta música que parece que se va elevando a través del aire hasta las alturas, y muchos de ustedes, o los que la han escuchado, seguramente la mayoría la ubican con una película del cineasta neoyorquino de origen judío, Stanley Kubrick, quien nace en 1928 y esta película la realiza en 1968. Esta película llegó a ser una película de culto por la innovación, por la temática, por los efectos, por muchas cosas, pero la música había sido escrita aproximadamente 80 años antes por un músico alemán llamado Richard Strauss, quien nace en 1864 y muere en 1949. Este músico alemán no tiene nada, más para aclarar, no tiene nada que ver con la familia Strauss de Viena, que es muy conocida por todos los valses y por todas las polcas que compusieron. Ellos componían, eran dos generaciones de músicos Strauss, vieneses. Ellos componían música pues un poco más de enfoque del consumo popular, valses, música para bailar, para distraerse, para divagarse. Y Richard Strauss componía, es totalmente diferente su música, es una música un poquito más profunda, podemos decir, más compleja, más elaborada. Y si ustedes se dan cuenta y se oyen con detenimiento toda esta pieza o alguna música de Richard Strauss o alguna otra, se van a dar cuenta de que el sonido es muy denso, es muy profundo, es muy voluminoso. ¿Por qué? Porque paulatinamente a través de la historia se fueron incrementando el número de instrumentistas en las composiciones musicales. Si ustedes ven un video de alguna música orquestal de Bach, de Händel, de Vivaldi, las cuatro estaciones, todo eso que conocemos, ustedes se van a dar cuenta que se requerían aproximadamente 10, 15 músicos para ejecutar una obra orquestal. Posteriormente, con la llegada del clasicismo, Mozart, Haydn y Beethoven temprano, la orquesta llega a elevarse unos 30 integrantes más o menos. Esto porque fue adquiriendo contenidos adicionales de la música que es puramente musical, y ahorita lo vamos a ver.
Posteriormente, después de Beethoven, en el romanticismo tardío, las orquestas se incrementan de una manera escandalosa, digamos, llegan a formar orquestas de 90, 100 personas, 110. ¿Por qué? No era solamente un afán de mayor volumen sonoro, de grandiosidad o de grandilocuencia auditiva, sino que también se fueron incorporando contenidos a la música. Voy a tratar de explicar un poquito esto rápidamente antes de entrar con el poema sinfónico de Richard Strauss, que creo que abarca estos contenidos. En primera instancia, cualquier canción que oigamos, cualquier pieza musical, tiene un contenido puramente musical. O sea, es un flujo sonoro, un conjunto de sonidos organizado en el tiempo, con melodía, ritmo y armonía. Cualquier, nos guste o no nos guste, tiene ese contenido musical. Posteriormente, se le puede agregar un contenido a alguna pieza musical, que es el contenido emotivo. ¿Cuántas veces no estamos sentados en un lugar y empezamos a escuchar una canción que nos gusta mucho, que nos llega, como decimos, y sentimos que nos conectan a un cable de energía, o a un cable de emociones? Podemos estar sentados normalmente y de repente a lo mejor escuchamos la pieza y nos entra nostalgia, nos da emoción, recordamos algún tiempo pasado de nuestra vida, o de plano nos ponemos eufóricos, ¿no?, por alguna canción. Y como ejemplo esto típico del mexicano: si estamos en una reunión que ya está decayendo la reunión y en ese momento entra el mariachi tocando el son de la negra, nos entra un torrente de energía nuevamente, hasta la persona más circunspecta, más seria, le dan ganas de ponerse las manos atrás y bailar un zapateado. Este es el contenido emotivo de la música. Posteriormente, hay otro contenido que se incorporó a la música y que por eso las orquestas tuvieron que ir creciendo, y es un contenido intelectual. En este contenido intelectual, la música es más compleja. La música ya no va directamente a nuestro corazón, sino que primero pasa a nuestro cerebro, ahí se procesa y luego ya va a nuestro corazón. Y si se procesa bien y llega bien a nuestros sentimientos, el efecto se potencializa, creo yo. Pero esta música no es mucho del consumo, ni lo manejan mucho los medios, porque es una música más difícil, que requiere cierta asimilación y que pues la gente no siempre está dispuesta a hacer este pequeño esfuerzo, ¿no? Y por último hay otro contenido. Ustedes dirán, ¿y ahora qué? Algunos músicos le incorporaron sus ideas acerca de la vida, de cómo su cosmovisión particular, el dolor, cómo lo veían, el presente, el futuro. O sea, se incorporó un contenido filosófico. Y creo que Richard Strauss en esta obra hace confluir todos estos contenidos. Bueno, creo que me extendí un poquito en esto. Ahora, Richard Strauss es un músico que ya dijimos nació en 1844, muere en 1900, musicaliza de los 80 discursos del que está compuesto la obra de Nietzsche, musicaliza 8. Bueno, vamos a entrar ahora a la parte de Friedrich Nietzsche, el escritor de esta obra. Nietzsche nace en 1844 y muere en 1900. Muere muy joven, 56 años. Nietzsche fue un gran pensador, un profundo pensador, un feroz pensador crítico de los valores de la humanidad, un filósofo incendiario. Pero además de filósofo, Nietzsche fue un gran escritor. Es difícil que un filósofo sea un buen escritor. Incluso hay gente que dice que Nietzsche era un escritor dedicado a la filosofía, así como dicen que Søren Kierkegaard, el filósofo danés, era un escritor dedicado a la religión. Pues bien, Nietzsche era un hombre muy solitario, tuvo muchos padecimientos durante su vida, tenía unas migrañas terribles que le impedían trabajar durante días, tenía una visión muy corta y posteriormente le dio sífilis, que le afectó mucho durante su vida y que posteriormente parece que fue la causa de su muerte. Más bien, perdón, la causa de su locura y luego de su muerte.
Nietzsche, hay una anécdota de cómo se volvió loco, de cómo perdió el juicio. Es una anécdota pues triste, trágica, pero tiene su lado romántico, digamos. Nietzsche era una persona a la que respetaban mucho los médicos, ir a los Alpes, a las montañas, para respirar aire fresco, oxigenar su organismo, poder pensar mejor. Y un día, un 3 de enero, recuerdo bien esa fecha, un 3 de enero de 1889, 11 años antes de morir, en Turín, en las estribaciones de los Alpes, en la plaza de Turín, en una de las plazas, esas grandes explanadas, donde hay carretas jaladas por caballos. Una de esas carretas, el cochero estaba castigando a su animal, al caballo, para echarlo a andar. Un hombre se aproximó al caballo, se le aventó encima al caballo y lo abrazó del cuello. Y dicen, en la foto salvo ya la parte romántica, que derramó unas lágrimas sobre la crin del caballo y se desplomó al piso. Y no solo se desplomó físicamente, sino se desplomó mentalmente. Jamás volvió a tener cordura. Ese hombre era Friedrich Wilhelm Nietzsche. Así fue como de un día a otro, extrañamente, perdió la lucidez. Vivió 11 años más y entre sanatorios, la casa de su madre, la casa de su hermana, y en el año 1900, al terminar el siglo XIX, muere. Pero bueno, esto es un poco de la vida de Nietzsche. Su obra, la obra de Nietzsche es un pensador feroz, les decía, porque puso en entredicho, derrumbó todos los postulados morales y todas las ideas filosóficas que habían existido en el mundo hasta entonces, por lo menos en el mundo occidental. Escribe Zaratustra en 1883 ¿por qué le pone así hacia el lado Zaratustra? Zaratustra fue un profeta persa que vivió en el siglo VI a.C. Le gustó el personaje a Nietzsche, lo tomó, lo metió a su libro y lo hizo hablar. Nietzsche hablaba a través de él. Y ahí cuestionó todos los valores, toda la moral y muchas otras cosas más de la humanidad. Esta obra de Nietzsche él la consideraba la más importante de su vida, y donde la obra está vertebrada por las 4 ideas fundamentales de su obra. Ahí se condensa la obra de Nietzsche. Él escribió muchos libros, por ahí en ese libro se condensan sus 4 ideas fundamentales, que eran la primera, y que nos puede impactar todavía y que a mucha gente le impacta y le causa escozor, no solamente escucharla, sino escuchar el nombre de Friedrich Nietzsche. Dice, el primer postulado dice, Dios ha muerto. ¿Por qué Dios ha muerto? El filósofo alemán dice que la humanidad ha llegado a un grado de desarrollo tal, y a un grado de madurez tal, que ya no necesita ser regido por la moral cristiana, necesita que nadie le dicte las pautas de cómo actuar y cómo desarrollarse en su naturaleza humana. O sea, ahí estaba pegando muy duro a la moral cristiana. Junto con, de la mano, viene su siguiente teoría, que es la del superhombre. En alemán es un término muy usado por los pensadores, por la gente que maneja esto, es el Übermensch, el superhombre. El superhombre, les digo, viene de la mano de la parte esta de Dios ha muerto. Dice que el superhombre es una persona que ha de realizarse y ha de vivir plenamente en la tierra sin esperar recompensas celestiales ni mundos ultraterrenos. El hombre se tiene que manejar aquí, vivir aquí, olvidarse de las culpas, de las desgracias y vivir plenamente aquí. Una de las frases que dice Nietzsche es que el hombre es una cuerda tendida sobre un abismo entre la bestia y el superhombre.
Bueno, y una frase que para mí ilustra perfectamente bien esta idea del superhombre. Alguna vez la leí en algún libro, le he tratado de buscar otra vez y no la encuentro, pero se me quedó muy grabada. Esta idea que para mí ahí me cayó, luego, como decimos, me cayó el 20. Nietzsche dice, tienes que llegar a ser quien eres. Simple y llanamente, pero es algo contundente, rotundo. Tienes que llegar a ser quien eres. O sea, él está suponiendo que somos unas personas así, porque la moral nos hace unos seres apocados, convalecientes, disminuidos. Pero realmente el hombre tiene que ser esto. Y vivimos a un 10% de lo que podemos ser. Él lo atañe a la moral cristiana, ¿verdad? Entonces, él le pega con todo, pero bueno, a algunos les gustará, a otros no, pero en algunas cosas puede tener razón. Esta teoría del superhombre, para terminar este postulado, fue malamente interpretada por 40 años después, eso sí, por un anticristo, por Adolf Hitler. Él se agarró de ahí y dice, ya ven, hasta Nietzsche lo dijo, existe el superhombre. La raza aria es el superhombre y por eso tiene que dominar el mundo. Muy malentendido o oportunistamente tomó este dicho Adolf Hitler. Su siguiente postulado, de los 4 que tiene aquí en la Zaratustra, él habla de la voluntad de poder. La voluntad de poder es lo que mueve al mundo. Él dice que toda la gente busca dominar a otras personas. Nuestro cometido es dominar las situaciones, dominar personas, y todo lo hacemos en función de eso. Y curiosamente, esta idea, el germen de esta idea, salió de una lectura que él hacía de una biografía de Napoleón Bonaparte. Y él ahí empezó a discernir sobre el poder y la voluntad de poder y de dominio. Posteriormente, la última de sus ideas que él incluye aquí, en esta parte de Zaratustra, su última idea fundamental, es la idea del eterno retorno, que se ha manejado ya desde la antigüedad clásica. Él considera su idea fundamental dentro de toda su filosofía. Y esta idea, les voy a contar cómo les vino, porque es una anécdota muy bonita, bueno, por lo menos a mí me gusta mucho. Nietzsche, como les dije, era una persona que pensaba mucho. Caminaba y caminaba y caminaba todos los días y piensa y piensa y piensa. Incluso tiene un libro que se llama El caminante y su sombra. Él caminaba y le gustaba pensar y deambular y caminar. Yo creo que en esas caminatas él podía llegar a las profundidades de su pensamiento y de su corazón incluso, porque sus obras salen de su intelecto, pero las escribe con el corazón. Sus obras son muy poéticas, inclusive. Si ustedes agarran cualquier libro de él y leen un párrafo, es una cosa muy bonita, muy limpia, inspirada, escrita con el corazón. Una de esas caminatas, estando en los Alpes, que iba muy seguido, en los Alpes suizos, cerca de un poblado llamado Sils Maria, específicamente en el lago de Silvaplana, un lago muy bonito en los Alpes. Imagínenselo caminando ahí, y específicamente él dice que estando él en esa roca de Silvaplana, que se ve un poquito ahí difusa la foto, es muy famosa esa roca, incluso hay fotos, estando él ahí recargado, o ya no sé si subido sobre la roca, no especifica tanto, pero estando él en esa roca, dice él, así es, esa es su escritura de cómo se le ocurrió esta idea, para que vean qué bonito escribía. Dice, estando a 6,000 pies de altura, o sea, él está en las alturas de los Alpes, estando a 6,000 pies de altura del hombre y del tiempo, y mucho más de todas las cosas humanas, me vino la idea del eterno retorno. Es una idea que a lo mejor es difícil de entender, ¿no? A lo mejor es muy difícil de entender. Él maneja el tiempo como una realidad que es un eterno devenir. El tiempo no es una línea, no es una función lineal, es un círculo.
Y hay una idea que también nos deja pensando, que dice: la materia y la energía son finitas, sin embargo el tiempo es infinito. Entonces toda la materia se tiene que estar reciclando, tiene que estar dando vueltas. Son ideas que bien concatenadas tal vez se puede entender en toda su profundidad, pero que yo, la verdad, no entiendo cabalmente. Bueno, estas son las 4 ideas fundamentales que Nietzsche expone en su libro. Y aquí les quiero leer un pequeño parrafito de cómo escribía él, lo bonito que escribía. Son 3 líneas. Dice, no, porque mucha gente piensa que el filósofo Nietzsche es muy difícil de leer, con casi todos, pero creo que este no tanto. Dice: en verdad, aprender a amarse a sí mismo no es un mandamiento para hoy ni para mañana. Por el contrario, es la más sutil, la más sagaz, la última y la más paciente de todas las artes. En esta obra Nietzsche, en Zaratustra, lo que nos quiere es una especie de huida hacia adelante de él. Es un intento de él por destruir todos los valores que la humanidad ha manejado durante su existencia y de reintegrarle al hombre su vida terrenal, su vida aquí en la tierra. Bueno, vamos a oír nuevamente este pasaje musical, pero a la luz de esto que les comenté, a ver si ya en lugar de pensar en Odisea en el espacio y esos vagabundeos por el espacio sideral, nos concentramos en Nietzsche caminando, ocurriéndose esa idea. Y aquí les voy a leer nada más. Dice Nietzsche: así quiero vivir, iluminado por las virtudes de un mundo que aún no ha existido. Vamos a la música, a ver si podemos conectarnos más con Nietzsche que con Odisea en el espacio. Bueno, pues esperemos que les haya interesado y gustado el programa y los esperamos el jueves que entra a la misma hora. Muchas gracias a todos.